Ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, tranquilos en sus casitas o en cualquier parte del país, haciendo sus cosas. Vamos a continuar con nuestra unidad 2, que quedó pendiente la vez pasada, una partecita que es de funciones, para después empezar con límites. Esto que les puse en verde es porque ya hicimos, entonces para no cortar el número que nos faltaba, les puse así. Y esto es lo que teníamos como pendiente. Entonces le voy a mostrar por lo menos dos o tres de cada uno. Y entonces liquidamos esta parte antes de empezar el otro. Bueno, cuando me dice separa cada una de las siguientes funciones en parte real o imaginaria, quiere que hagamos en esta, digamos, nomenclatura o en esta estructura. F de z es igual a u más i por b. ¿Qué significa u? U para nosotros es la parte real y la b corta es la parte imaginaria. ¿Cómo sabemos eso? Y obviamente por la notación de la i. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar esta z utilizando en este caso nuestra, digamos, forma binómica, porque tengo que usar la forma binómica, de lo contrario va a ser complicado hacer esto. ¿Cómo hago forma binómica? Y tengo que convertir mi z en, por ejemplo, a más de i con x más ii. Entonces, eso es lo que tengo que hacer para, de alguna forma, tener las dos partes, por decirlo. Entonces va a ser así. f de z f de z es igual a. Y en donde encontramos entonces la z, vamos a convertirlo a su forma binómica. Entonces va a ser 2 por, y ahí tengo z al cuadrado, me dice. Entonces si es z al cuadrado, ¿qué va a hacer? Y va a ser entonces así. Fíjense, voy a tener entonces x más ii elevado al cuadrado. Después menos 3i y por z otra vez. Entonces va a ser otra vez x más ii. Ahí está. Desarrollamos esto y después despejamos, por decirlo de alguna forma, o en todo caso, descomponemos en dos partes, en la parte real y en la parte imaginaria. Entonces vamos a desarrollar este, a ver cómo quedaría f de z, f de z. Esto se usa mucho para cosas más complejas. Algún día, cuando estén aplicando esto, se van a acordar de mí. ¿Qué hago ahí? Tendría que desarrollar cuadrado del binomio. Voy a agrandar un poco más para que vean mejor también. Ahí. Entonces, cuadrado del binomio. ¿Cuánto me va a dar entonces? X al cuadrado, más 2x y i. Puedo poner esa i adelante, aquí. 2i. Más, ¿cuánto? I al cuadrado, i al cuadrado. I al cuadrado, y, o sea, en este caso, para diferenciar, voy a decirle y. Y al cuadrado. Así, menos, y ahí ya puedo hacer mi distributiva. 3ix más por menos menos, y ahí voy a tener ¿cuánto? 3 y al cuadrado, y y. Entonces, tengo x cuadrado más 2xy más y cuadrado menos 3x más por menos menos 3y cuadrado y. Ahí está. Voy a sacar del paréntesis y ya podemos también resolver acá nuestra y al cuadrado. ¿Por qué? Porque ese vamos a tener que reemplazar por su igual, que es menos 1. Entonces yo voy a decir así. F de z es igual a. Y ahí fíjense, voy a tener 2 por x, 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Más 2 por 2, 4. Y x y más, y ahí fíjense lo que voy a hacer. Como ese y al cuadrado es negativo, entonces ya voy a decir que es menos. ¿Y por cuánto? 2, y me va a quedar entonces ya solamente y al cuadrado, para que se acuerden después de dónde salió eso, para no hacer otra vez otro paso. Menos 3x más, va a ser entonces ahí, más 3y. Ahí está. ¿Qué hago ahora? Y ahora voy a agrupar lo que tengo como, digamos, números reales, o sea, números en dos partes, en este que es U y en la B. Entonces, voy a poner, por un lado, todo lo que tengo como que no tengan la I. Entonces, ¿quién no tiene la I? No tiene I estos, todos que tengo acá, este y tampoco este 3i.
Entonces va a ser más 3i, más 3i. Y por el otro lado, fíjense lo que voy a hacer. Esto voy a poner así en un paréntesis para después saber ya sin problemas quién es u y quién es v. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense que acá no tengo nada de i. Y esto indicaría para mí ¿qué cosa? Indicaría de alguna forma que son números constantes. Si yo le pongo un valor arbitrario a x, a y y a y, entonces me va a dar solamente un número en este caso. Entonces tengo ya dos tal cosa. Más, y después el otro, ¿cuánto va a ser? Puedo sacar como factor común el 3, pero también puedo tener ¿cómo sería? La i, a ver si hago esto. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a sacar factor común esta i que tengo para estos dos. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 4xi y menos 3 nada más. Menos 3 nada más. Y la x. Y ahí entonces le pongo la i. ¿Ven lo que pasó entonces? A ver, 2x cuadrado está aquí, 2i cuadrado está acá, 3i está aquí, más, y entonces le saco como factor común a la i de estos dos que tienen su parte imaginaria. Entonces, si saco mi factor común me va a quedar 4xi y el otro me va a quedar solamente 3x. Y aquí es en donde yo verifico ya quién es u y quién es v, porque se acuerdan que nos decía que separemos en U y que separemos en V con su parte imaginaria. Entonces yo ya tengo ahí la solución. Lo que voy a tener que escribir entonces es eso que acabo de obtener. Entonces va a ser U es igual a cuánto. Y fíjense que ahí, por ejemplo, yo puedo hacer un factor común entre estos dos que tengo aquí. Entonces, ¿cuánto me daría? Me daría 2x cuadrado, o ponen directamente así, no hay problema con eso. 2x al cuadrado menos y al cuadrado. Y al cuadrado. Así. Pongo así y más 3i. Así. Y entonces ahora voy a hacer la parte de. De entonces es igual a ¿cuánto? Puedo poner en un paréntesis o dejo nada más así. 4xi menos 3x. Y esa es mi parte de. Y esta es la solución entonces para este problema. Siempre que les diga demostrar algo y que tenga que ver con Z y ustedes no pueden ir a ningún lado, entonces tienen que acordarse de utilizar su parte binómica, o sea, la relación de Z con su binómica. Inclusive creo que ya hicieron la vez pasada en el examen porque les había puesto algo que tenían, por ejemplo, que utilizar su parte binómica para demostrar algo. Creo que ya salió algo, ¿sí? Hicieron entonces sin problema habrán, entenderán ahora también. Ahora tengo el otro. Fíjense lo que me dice. F de z es igual a z más 1 sobre z. Entonces hacemos nuestra expresión de parte binómica. Entonces, ¿qué tengo? F de z es igual a ¿cuánto? Me dice z. Entonces utilizo x más y más 1 sobre. Y acá entonces va a ser X más Y. Ahí está. ¿Qué hacemos ahora? No puedo hacer nada en este momento. Por ahí puedo hacer mínimo. Pero fíjense que yo puedo hacerle algo antes. ¿Y qué le puedo hacer a esto? Y me está diciendo que es una división. Y si es una división, entonces multiplicamos arriba y abajo por su conjugada. Y eso es lo que puedo hacer ahora en este momento, por decirlo. Entonces vamos a hacer así. Por ahí hacen distributiva y van a llegar al mismo resultado. Pero yo haría de esta forma. No le tocamos al primer miembro, o sea, a la primera, al primer término y solamente le afecta a este. Entonces va a ser ¿cuánto? X menos y, ¿se acuerdan de esto? Que es la conjugada, X menos y. Ahí está. Entonces resolvemos esta parte que tenemos aquí. ¿Cuánto va a ser? Y es fácil porque fíjense que abajo tengo directamente el desarrollo de una diferencia de cuadrados. Entonces yo puedo hacer esto. Fíjense lo que voy a hacer. Esto va a quedar arriba en vez de este 1, así. Y esto sacamos de acá. Y entonces elevamos al cuadrado estos dos con su negativo. ¿Por qué? Porque este es el desarrollo de una diferencia de
cuadrados. Esto ya sacamos de aquí completo, así. Y esto entonces al cuadrado ambos términos, así. Y elevamos al cuadrado. Poner al cuadrado y resolvemos sin ningún tipo de problemas. Ahí está. Entonces voy a ponerle así al cuadrado para que se acuerden después qué es lo que hicimos. Si no, entonces hacen directo. Así. Y este también. Le vamos al cuadrado ambos numeritos. Ahí está. Bueno, entonces resolvemos eso abajo. Y voy a tener. A ver, lo que voy a tener va a ser así. Entonces, este va a ser x al cuadrado. X al cuadrado. Y fíjense acá. Si elevo este al cuadrado, ¿qué me va a dar? Me va a dar y al cuadrado. ¿Y al cuadrado cuánto es? Y es menos. Entonces me va a quedar ¿cuánto? Me va a quedar menos. Profe, pero ahí no era un menos luego enfrente. Sí, acá es menos porque es Sí. diferencia de cuadrados. Sí, querida, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a tener entonces menos. Ay, no quiero sacar ese cuadrado de ahí, pero lo voy a sacar. Entonces va a ser menos por menos más. ¿Por qué? Porque este es y cuadrado negativo y me va a quedar entonces más y el otro es y al cuadrado. Y al cuadrado. Ahí está. Sí, señorita. Ya justito me di cuenta cuando me dijiste. Hey. Cuando estaba haciendo mal el profesor. Estaba esperando para ver si ustedes se daban cuenta. Hey. Bueno, a ver. Esto así. Y esto ya le sacamos. Tengo ahí entonces, ¿qué puedo hacer acá? Fíjense qué es lo que ocurre acá de alguna forma. Este x cuadrado más y al cuadrado es un número. ¿Por qué es un número? Porque yo puedo ponerle valores arbitrarios a x y a y. Entonces, si es un número de esa forma, yo puedo hacer esto. Puedo hacer, a ver si puedo sacarle este su x más y, x más y, así. Este entonces yo puedo descomponer esta x y este y en dos denominadores. Así. Aquí, este solita así. Y acá entonces va a ser el otro. Menos, y voy a tener así. Toda esta expresión también, pero y arriba. Así. Entonces acá y acá este va a ser i. O puedo poner acá su i, donde quiera. Puedo poner acá la i o pongo ahí adelante o pongo acá atrás. Y fíjense que acá yo ya tengo entonces mi parte real y mi parte imaginaria. Mi parte imaginaria está aquí y mi parte imaginaria está aquí. Entonces vamos a agrupar así como hicimos con el primero. Agrupamos. Entonces voy a tener ¿cuánto? Y va a ser estos dos juntos. Estos dos juntos. Más aquí. Entonces puedo poner en un paréntesis grande para indicar que esa es mi parte real. A ver, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí. Muchas veces hay que hacerle para que después salga. Y entonces ahí el paréntesis y el otro que va a hacer. Y el otro entonces puedo sacar mi parte imaginaria afuera. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener entonces un positivo en algún lado, que es de esta i que tengo acá. Entonces voy a poner acá más, que voy a hacer mi separación, más. Y entonces ahí voy a tener ¿cuánto? Puedo poner esa i adelante, por ejemplo. Así. Y sacamos factor común ahí. Nosotros no ponemos en la parte B su parte, digamos, de la i. La i tiene que estar totalmente separada. ¿Por qué? Porque la forma que tiene, como nos decía, se da de esa forma. Entonces ahí va a ser. ¿Cuánto va a ser? Y tengo esa i primero. Y menos. Así. Entonces fíjense. Esta i que tengo aquí es factor común. Es factor común de esto. Entonces yo digo, y x dividido y me queda y. Menos y toda esta expresión. Ya sin su i. ¿Por qué? Porque ya sacamos factor común de ahí. Ahí tengo. Entonces ya tengo mi u y mi d. Mi u y mi d. A ver. U es igual a. Y toda esta historia que tenemos aquí.
Pueden hacer así como les dije también al principio, pueden directamente ustedes hacer ahí su mínimo y trabajan también, le va a dar el mismo resultado, pero fíjense que esto es mucho más cómodo de alguna forma. D es igual a toda esta expresión ya sin su i. Esto sale en el examen, así que tienen que realizar sus calculitos. Obviamente un poco más complejito por decir. ¿Por qué? Porque así como les decía, van a usar más adelante, ya no capaz en esta materia, pero tiene aplicaciones. Esta aplicación de utilizar parte real y parte imaginaria, a veces necesitamos porque, por ejemplo, en teoría electromagnética, por ahí si ya tienen o ya tuvieron, no sé cómo estará la cuestión, o por ejemplo en circuitos, también ahí tienen que separar la parte real de la imaginaria porque ustedes van a usar la parte imaginaria para temas que tienen que ver con frecuencias, con señales, cuando estén con señales. Bueno, ahí está entonces eso. ¿Saben cómo se hace? Esto ya van a poder hacer ustedes después. Esta d que tenemos aquí, que es z elevado a la 1/2, me dice. En este caso, no me conviene utilizar binómica. Puedo utilizar, por ejemplo, le voy a hacer acá porque capaz va a ser complicado para ustedes. En vez de usar binómica, voy a utilizar su forma polar o trigonométrica. ¿Por qué? Porque si tengo elevado a la 1/2, acuérdense que nosotros no podíamos luego resolver cuando teníamos binómica elevada a una potencia. ¿Por qué? Porque teníamos que convertir sí o sí en polar o trigonométrica. Entonces voy a decir que z, por ejemplo, es igual a r por coseno de tita, por ejemplo, o cualquier letra griega que quieran ustedes. Coseno de tita más y seno de tita. Y seno de tita. Así está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y como acá me dice elevado a la 1/2, ¿qué me está indicando esto? Que es raíz cuadrada. Entonces, si es raíz cuadrada, ya habíamos visto nosotros cómo resolver esto. Entonces, ¿qué hago acá? Y voy a continuar entonces utilizando teorema de Moivre. Z es igual a cuánto. Y me decía así, voy a utilizar un corchete para poder introducir primero este y uso corchete acá para levantar toda esa expresión a la 1/2. O sea, en este caso mi n es 2 nada más. Y entonces aquí introduzco toda esta parte dentro de esto. Así. Aquí también pueden poner ya z a la n, lo nos decía la vez pasada. Entonces, si es z a la n, aquí vamos a poner z al cuadrado para indicar qué es lo que estamos haciendo. Así. Y ahí entonces, ¿qué hacemos? Convertimos esto a Moivre. ¿Qué nos decía Moivre? Que si tengo una expresión polar elevada a una potencia tanto, entonces, ¿qué pasa? Y la z, la r en este caso, queda multiplicada en 1 sobre n al cuadrado es igual a, y entonces r elevado a la 2 para nosotros va a ser r elevado a la 1/2. R elevado a la 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque nos decía 1 sobre n. ¿Por cuánto? Y ahí acuérdense que nuestra expresión de ángulo quedaba dividido por ese número. Entonces, eso es lo que le vamos a hacer también aquí. A ver si uso esto nada más. Y entonces voy a tener coseno de tita sobre 2. Tita sobre 2. Ven cómo ya todo tiene después arrastre en el sentido de todo lo que ya vimos. Entonces yo tengo que ver en dónde utilizar o cómo utilizar. Y más y seno de, y aquí también va a ser coseno, o sea, tita sobre 2. Tita sobre 2. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo? Si hago distributiva, entonces voy a tener que las dos expresiones vienen multiplicadas por r elevado a la 1/2. No quiero hacer eso, entonces yo ya hago directamente mi despeje de parte real e imaginaria. Entonces voy a decir que u, entonces es igual a ¿cuánto? Es igual a r elevado a la 1 sobre 2 por coseno de tita sobre 2. Tita sobre 2. ¿Dónde está tita? Acá está tita. Sobre 2. ¿Y a qué va a ser igual b? Y b va a ser la parte imaginaria. Entonces voy a tener así.
la misma expresión, pero aquí entonces va a ser seno de θ sobre 2. Ahí está. Y ahí entonces tengo mi parte real y mi parte imaginaria. Pienso que iban a poder luego también pensar de esta forma, pero ya para no pensar tanto, entonces dejamos así. Esto es B. B, B, B. A ver si al otro le puse B también, o los dos, sí, B le puse. Bueno, entonces ya acá lo que quedó como pendiente es esta partecita que le voy a poner en rojo para que después practiquen. En rojo, 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 rojo. Bueno, perfecto, seguimos. Acá en este caso me hice probar. No sé si sería conveniente hacerlo porque en el examen yo no le voy a poner demostraciones. Yo no le voy a poder poner demuestra que esto es igual a este. Si quiero hacerlo, tengo que hacer con e elevado a la z1, e elevado a la z2 y así sucesivamente. Bueno, voy a mostrarle este uno para no pasar así por encima, por decirlo. Entonces, ¿qué hago? Y voy a utilizar una expresión de, estos son demostraciones que, como yo sé que esto es así, o en todo caso, como yo sé que se da de la misma forma como en cualquier conjunto numérico. Entonces, utilizamos nosotros ya nuestra parte de números reales, números complejos en este caso. Entonces, yo puedo usar esa expresión que habíamos visto en la primera clase, que e a la z es igual a e a la x. Fíjense ahora después en sus materiales, en la primera parte habíamos visto esta igualdad. A la x por coseno de y más y seno de y. Pueden usar así, o no sé, usan acá tita o y acá usan elevado a la tanto, como quieran. No hay problema con eso. Yo ahora estoy usando x e y. Ustedes pueden usar acá a y acá pueden usar, por ejemplo, v, sin ningún tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos entonces que z, z es igual a x más y. ¿Por qué? Porque esa es nuestra parte binómica. Después, ¿qué más? Yo voy a decir que z sub 1, por ejemplo, z sub 1, porque tenemos dos números complejos. Entonces va a ser igual a ¿cuánto? Y va a ser, por ejemplo, a x sub 1 más x sub 1 más y sub 1. Así. Y después punto y coma. Y después el otro que voy a necesitar que es z sub 2. Así. Entonces acá va a ser 2 y acá va a ser 2. Esa primera z que les puse es solamente para indicar de que vamos a hacer en su forma binómica. Y ahora, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer esta multiplicación que nos está diciendo y hacemos así. Fíjense, ¿es igual a cuánto? Es igual a e a la x, y aquí también tengo que atender algo. Si voy a usar para dos zetas en este caso, entonces esta x que tengo acá, voy a tener que utilizar x sub 1 también. ¿Por qué? Porque voy a hacer la suma, porque fíjense que tengo que sumar, entonces tengo que hacer la suma. Entonces, ¿qué voy a tener? Y voy a tener así, e elevado a la, e elevado a la x sub 1. ¿Por qué? Porque va el primero. X sub 1. ¿Y por cuánto? Por, y voy a poner así. Y mi primera expresión, ¿cómo va a ser? Y acá va a ser entonces coseno de y sub i. Y sub i. Después, ¿qué más? Más y seno de y sub 2. O sea, y sub 1, porque estoy trabajando siempre con 1. Más, ¿cuánto? Y toda esta expresión, pero ahora vamos a tener que utilizar 2. Así y ahí. Entonces este va a ser x sub 2, acá va a ser y sub 2 y acá va a ser y sub 2. Ahí está. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Si se fijan, yo puedo, por ejemplo, eh, poner o de alguna forma decir que esto que tengo aquí e a la x al cuadrado y este x a la 1, ¿qué puedo hacer de ella?
puedo, por ejemplo, multiplicar. Bueno, en verdad acá es multiplicación, no es por. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros estamos usando por, yo puse ahí suma. Entonces aquí voy a poner que esto se está multiplicando. Entonces puedo ordenar y ordeno de esta forma. Voy a poner primero entonces así. Es producto, por eso es que puedo hacer sin problema esto. ¿Qué voy a hacer? Y voy a multiplicar por esto que tengo aquí, aquí. Así. Sacamos esto de aquí y tengo entonces esto. Y ahora fíjense algo. Tengo la misma expresión aquí. Entonces, ¿qué hago acá? Es acá siempre i. Acá i y acá también i. Y acá también i. Y acá también i. I. Ahí está. Entonces, si yo estoy multiplicando, no sé si acordarán de trigonometría, esa propiedad que nos decía que si yo estoy multiplicando así, me da coseno, coseno, seno y seno, lo que cambia son los ángulos, entonces yo puedo hacer esto como producto. O sea, teníamos lo de ese producto y desarrollábamos como suma. Y esa propiedad es lo que puedo en este caso utilizar. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir esto. Aquí, como tengo ya las dos bases son iguales, entonces yo puedo decir que esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a, sacamos esto de aquí, y entonces sumo acá, más, así, pues tengo la misma base. Y aquí, entonces, ¿qué hacemos? Y voy a tener coseno de y cuando estamos multiplicando es una suma, más ¿cuánto? Más y sub 2. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la misma base trigonométrica. Entonces acá más i sub 2. Así. ¿Y qué más? Y el otro que tengo que es el i seno. Entonces, ¿cuánto va a hacer eso? Y voy a utilizar haciendo lo mismo, utilizando esa propiedad de trigonometría. Entonces acá va a ser ¿cuánto? Más. Más. A ver. Ahí. Entonces, este es mi nuevo ángulo ahora por decirlo. Sacamos ya esto de aquí. Y esto es lo que tengo como resultado de alguna forma. Esto puedo poner en un corchete. ¿Por qué? Porque está multiplicando a toda esa expresión que tengo ahí. A ver vos si puedo hacer esto. Un gatito. Ahí. Ahí. Y esto, entonces así. Ahí está. Y ahí entonces demuestro que es z, porque fíjense que esto es igual a ¿cuánto? Es igual a z1 más z2. Y ahí tengo entonces mi expresión demostrada. Entonces digo que esto es igual a esto. Aquí. Como les decía, esto nosotros no rendimos porque no estamos desarrollando. Si rendíamos, capaz que íbamos a tener que mostrar una y dos y tres veces hasta que entiendan. Pero en este caso ya nos quedamos por aquí. Bueno, es lo mismo aquí y lo mismo acá. Este 7 les voy a indicar cómo van a hacer. Porque yo no voy a hacer porque es medio larguito. Fíjense lo que me dice. Sea f de z igual a toda esta expresión, donde z es igual a x más y. Utiliza x, z más su conjugada sobre 2 e y, z menos z su conjugada sobre 2i para expresar f de z en términos de z y simplifica el resultado. Entonces me va a dar esto nada más. ¿Qué es lo que voy a hacer? Toda esta expresión que tengo aquí, que es mi función, entonces en donde aparezca x, voy a reemplazar con lo que me dice acá. O sea, x en este caso va a ser igual a esto que tengo acá. Donde aparezca x con esto. Donde aparezca x con s. Donde aparezca x con s. Así. Donde aparezca y, o sea, en este caso y, va a ser esto. Así y llevamos acá. Después le voy a poner su paréntesis. Después aquí, así. Y después aquí, así. Y esto es lo que van a desarrollar. Esto está elevado al cuadrado. A ver si puedo sacarle su cuadrado.
Si puedo sacarle, espectacular. Ahí. Y elimino esto. Así y así. Esto es muy chistoso. Me acuerdo, una vez estábamos en clases y le dije a mi alumno, bueno, si les sale esto, le voy a dejar irse al receso. Le voy a dejar que se vayan. Era como, no sé, las 9 por ahí. Empezaron a hacer así, se pelearon, pero de lo grande así, porque todos querían salir y yo les dije que se podían ayudar entre ellos. Y había dos o tres nomás que podían y le atacaron a ese, y ese era el culpable de no salir temprano. E hicieron. Hubieron grupos muy buenos que tuve la dicha de estar con ese grupo en análisis a la noche. La última vez que tuve presencial eran un grupo así que, no sé, estaban 20 y los 20 eran buenos. Así y así. Bueno, y esto después van a desarrollar ustedes. Cuando tienen feriado, tienen el 30 que no tienen clases, entonces desarrollan esto. Y tienen que llegar a este resultado. Z conjugada al cuadrado más 2iz. Y desarrollan esto. Ah, acá también hay un cuadrado. Me falta un... A ver si puedo introducirle su... Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Y eso desarrollan cuadrado del binomio, multiplican acá, hacen su disyuntiva, el 2 se puede ir con el 2 se puede ir con el 2 con 2 se puede ir, entonces me queda solamente esa partecita. Y ahí entonces van a continuar ustedes después. Ahora, vamos a empezar con límites. La parte de límites, lo mismo. Profe, Sí. una consulta. Mm, En el ejercicio 5, el que hiciste Moibre, fue Moibre por raíces. por raíces, por raíces. ¿Por qué? Porque tengo raíz de 2. Si este estaba al cuadrado, iba a ser por potencia. Por potencia. Dale, profe. Dale. Bueno, raíz cuadrada lo dice, entonces es de raíces, no es de potencias. Potencia es si estaba al cuadrado. Bueno, límites. La idea del límite es lo mismo que en cálculo normal, solo que ahora va a aparecer dentro de nuestros ejercicios la notación i. Entonces me dice, si f de z definida en una vecindad, vecindad significa el lugar geométrico, también le decimos mucho en geometría analítica. ¿Por qué le decimos una vecindad? Porque generalmente el entorno que nosotros queremos estudiar, me dice, por ejemplo, alrededor de 1 o 2, por decirlo, o alrededor de 1i, o alrededor de i0, algo por el estilo. Entonces, ahí voy a tener no solamente ese puntito, sino todo lo que está alrededor de ella en un espacio considerable, por decirlo. Obviamente, ese espacio, esa vecindad, que generalmente lo simbolizamos con una circunferencia, va a ser infinitésimo. O sea, ¿qué significa eso? Es como si fuera que yo estoy mirando como era que le decimos, en un microscopio y que ahí voy a ver algo grande. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo alrededor de un punto, ¿qué es lo que hay alrededor de un punto? Y prácticamente no hay nada. ¿Por qué? Porque un punto es un punto. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero estudiar qué pasa en ese punto, entonces yo tengo que agrandar un poco el espacio para ver qué es lo que está ocurriendo. Y al agrandar ese espacio, entonces a eso es lo que le llamamos vecindad. Entonces, nosotros no ahondamos nomás mucho en detalle con cálculos, porque en cálculo hay una parte muy importante de lo que nosotros no hacemos que le llamamos bolas. No sé si alguna vez escucharon. O le dicen, por ejemplo, así como me dice acá vecindad. Entonces, si buscan ahí en algún lado y ponen, por ejemplo, límites, vecindad o límites o bolas, algo por el estilo, van a encontrar montones de cosas con la posible excepción de z sub 0. ¿Por qué me hice la posible excepción? Porque, por ejemplo, si tenemos funciones trigonométricas o hiperbólicas o, por ejemplo, alumnos de logaritmo natural, entonces podría no darse esa situación.
De hecho, cuando nosotros decimos que la función no tiene límite, es porque para esa función no está determinada en ese punto que nosotros estamos considerando. Acuérdense también algo, cuando nosotros estamos con números complejos y estamos queriendo hacer algún cálculo en una función, ¿se acuerdan que ya les dije la vez pasada que no es solamente una curva así cuadrática o una curva cúbica o a la cuarta, lo que sea, como veíamos en cálculo uno? Ahí nosotros ya tenemos una región, ya tenemos una región así generada, por decirlo, y no es tan solamente ese puntito. Por eso es que también viene el caso de decir vecindad. Decimos que el número L es el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 y escribimos. Acá no hay nada raro que sea nuevo para ustedes. En el sentido de aquí x sub 0 nosotros le decíamos, o x tiende a le decíamos, y x. Y la L. ¿Qué es la L? La L viene a ser la resultante de lo que sería en este caso el punto que es la imagen. Si yo digo, por ejemplo, z tiende a 1, por ejemplo, entonces, ¿cuál es su imagen? Me puede salir i, me puede salir 1 más i, me puede salir 2, o sea, diferentes tipos de números. Pero acuérdense también algo, que yo puedo hacer también hacia la izquierda y hacia la derecha. De hecho, la definición formal del límite me dice eso, que yo tengo que acercarme de derecha a izquierda y que sea un número tan cercano a ese punto que yo estoy queriendo analizar. Las propiedades. ¿Qué pasa con las propiedades? Ya, hay un chat ahí, un chat loco, es de Teams. Bueno, entonces, si tengo, por ejemplo, una suma o una resta, yo puedo sacar, fíjense, el límite de z cuando se tiende a z sub 0 de f sub z, entonces ya me dice que es un número. Y del otro también ya me dice que es un número. Si tengo un producto, entonces me sale el resultado que es un producto también. Después, ¿qué más? Si tenemos, por ejemplo, un cociente, entonces me dice que b tiene que ser diferente a cero, que ya sabíamos también que tiene que ocurrir esto. Esto ya vimos varias veces en cálculo 1, en cálculo 2 y ahora también. El límite de una constante es la constante, pero en este caso consideramos que la c es una compleja. O sea, ¿qué significa eso? Que puede darme un número real o un número imaginario o los dos al mismo tiempo. Si hacemos límite de z cuando tiene a z sub 0 de z sub n, entonces directamente el resultado elevado a esa potencia que nos indica y donde n puede ser 1, 2, 3, 4, que son números naturales. Bueno, vamos a mirar acá qué nos dice. Calcula utilizando las propiedades sobre límites. Entonces, si me dice propiedades, yo tengo que hacer así como me decía al principio. O sea, voy a hacer esto. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a tener que sacar en varios límites como términos tenga la expresión. Por ejemplo, en este caso va a ser cuánto. Y va a ser z sub 2 y después cuánto va a ser. Y voy a hacer esto. Voy a replicar nada más. En este caso, este 5, ¿se acuerdan también que por propiedad yo puedo sacar esa constante afuera? Entonces puedo escribir ahí mi límite. Y acá también escribo mi límite. Esto es lo que quiere que hagamos el ejercicio, el de sacar en varios límites, así como nos decía a más menos b. Es igual. Y ahí entonces empezamos a desarrollar. Sacamos esta negrita de aquí y desarrollamos. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Y vamos a encontrar expresiones, así como ya habíamos estudiado al principio, cuando empezábamos a jugar con números complejos. Entonces voy a tener así. Fíjense. Acá entonces va a ser 1 más i elevado al cuadrado menos 5 y ¿cuánto va a ser? Z me dice, entonces 1 más Z. ¿Y cuánto es el otro? Y acuérdense, el límite de una constante es la constante, acabamos de ver. Entonces en este caso va a ser ¿cuánto? Y me va a dar 10. Cuando yo ya resuelvo, o sea, ya estoy en este caso valorizando a Z con el valor al cual tiende, entonces yo ya dejo de poner límite y tengo que acordarme, en este caso, que el límite de una constante es la constante que me decía también acá. Fíjense, esto es lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué hago? Es igual a. Y ahí desarrollamos. 1 más 2i más i al cuadrado más i al cuadrado. ¿Y cuánto? Menos 5 más por menos menos 5z más 10. Es igual.
¿Qué es lo que puedo hacer acá? Y tengo este que tengo que convertir a su menos 1. Después los otros ya puedo sumar sin problemas. Y dejamos, y ahí que tengo una z. ¿Por qué tengo una z acá? Acá es z1 más i. 1 más i. Acá. Así. Y aquí también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y este voy a convertir a su igual, que es igual a ¿cuánto? A menos 1. Es igual. Y ahí veo que me queda en la parte real. 1 se me va a ir con 1. Y me va a quedar entonces este menos 5 y más 10. Entonces, menos 5 y más 10, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 5. ¿Y el otro cuánto tengo? ¿Cuánto i tengo? Me falta una i por ahí. Acá está. 2 con 5. Y me da negativo, entonces va a ser menos 3i. Y ahí está. Ese es mi resultado. 5 menos 3i. Nada raro. O sea, si me dicen no voy a poder hacer porque es difícil, no es cierto. Después, ¿qué me dice el siguiente? A ver. Y tengo otra vez suma. Van a ser la misma historia. Acá también tiene suma. Lo que tienen que acordarse es que si tienen z, o sea, si tienen i, entonces esa i se mantiene hasta el final. No tocamos, es como si fuera una constante. Y así van haciendo completo. En este caso me dice aplicar propiedades. Entonces hacen así completito. Bueno, a ver, acá me dice, sin aplicar definición, calcula los siguientes límites. Entonces, en este caso, tenemos que probar y acordarnos de las reglas que habíamos ya usado alguna vez cuando me sale, por ejemplo, 0 sobre 0. O sea, límites al indeterminado. En este caso, me dice que este es mi límite. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reemplazar. Y si encuentro 0 sobre 0, entonces tengo que ver cómo levantar eso. ¿Es igual a cuánto? Y me dice esto. Va a ser completo. Reemplazamos aquí. Entonces, z, ¿cuánto vale? Z vale 1. ¿Cuánto vale z? Vale 1. ¿Cuánto tengo? Es igual a... Y ahí tengo ¿cuánto? 4, raíz de 4, 2. Entonces va a ser 2. Voy a poner así para que pueda darme esto. 2 menos 2 sobre 1 menos 1. Así. Y entonces, ¿qué hago ahí? Y ahí encuentro entonces que es 0 sobre 0. 0 sobre 0. Ahí está. Y ahí entonces veo cómo está mi expresión y entonces veo qué hacer. En este caso tengo raíz. Entonces, si tengo raíz, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos que hacer por la conjugada. ¿Se acuerdan? Para levantar indeterminación cuando teníamos radicales. Entonces, esto voy a colocar aquí, así, y vamos a tener que multiplicar entonces por la conjugada de la parte radical. La conjugada significa cambiarle de signo a la expresión binómica. Entonces va a ser así. ¿Por cuánto? Y voy a poner así. Acá arriba tengo esto. Bueno, completo ya, en verdad. Y le cambio el signo ahí. Así. Y así. Aquí. A ver, aquí. Así. Y acá entonces va a ser más. Y acá va a ser más. Ahí está. Y ahí resolvemos. Es igual. Tienen que poner siempre el límite hasta el último. Acá no voy a poder hacer nada. Hasta el último. La parte del límite. Ahí está. Llevamos aquí. Y ahí fíjense lo que ocurre arriba. Arriba, ¿qué tengo? Arriba tengo el desarrollo de una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar así. Pongo un paréntesis, cierro paréntesis, y adentro entonces se va a ir esta parte. Ahí, al cuadrado. Es el desarrollo de una diferencia de cuadrados, entonces menos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Así. Sobre, y toda esta expresión, porque esto no usamos. Entonces va a ser toda esta expresión. A ver, aquí. Así.
y lo que tengo adelante, que es z menos 1. Y esto puedo poner también en un paréntesis. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué hacemos entonces? Es igual. Seguimos con esto. ¿Qué va a ocurrir acá? Va a salir fuera de la raíz, en este caso, z cuadrado más 3. Entonces me va a quedar así. Voy a copiar igualito porque no voy a poder deshacerme todavía del límite. Ahí está. Entonces, ¿qué me va a quedar? Arriba, entonces voy a tener z cuadrado. Necesito solo esta partecita y eliminamos todo esto. Así. Z cuadrado más 3 menos 2 por 2, 4. Ahí tengo. Y ahí resolvemos esa expresión de arriba. Es igual. Entonces, ¿qué me da? Vamos a copiar igualito y entonces voy a tener así. Ahí. ¿Qué hago ahí? Es igual a, y ahí ¿cuánto me da? 3 menos 4 es menos 1. ¿Y qué es eso? Es diferencia de cuadrados. Entonces voy a tener que hacer eso porque acuérdense que necesito sacar este z menos 1 de aquí. Desesperadamente porque eso está haciendo que sea 0 de alguna forma. Entonces escribimos esto igual. Llevo aquí. Y entonces tengo z menos 1, z más 1. Z menos 1, Z más 1. Así. Y ahí entonces simplificamos esa expresión. Y me va a quedar entonces abajo y arriba así. Simplificamos este Z menos 1, ya se va, y este Z menos 1 que ya se va también. Ahí está. Y ahí otra vez entonces hacemos el reemplazo. Si me sigue dando 1, 0 sobre 0, entonces tengo que hacer otro paso. Entonces, me da ahí cuánto? 1 más 1 sobre. Y aquí va a ser. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Esto dieron en cálculo 1 alguna vez. Y aquí entonces voy a tener 1 más 3. 1 más 3. Más 2 afuera. Más 2. Y es igual a ¿cuánto? Es igual a 3 sobre. 3 sobre. Sobre. Y ahí voy a tener 4, 2 más 2. Entonces tengo, es igual a 3 sobre 4. 3 sobre 4. Ahí está. ¿Y qué me decía el resultado? El resultado me decía un medio. ¿Dónde me equivoqué entonces? ¿Dónde? 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 Acá está. Este es z más 1. Entonces acá es más 1. Entonces acá es 2. Y entonces acá es 2. Y entonces ahí es igual a 1 sobre 2. Ah, ahí está. Es igual a 1 sobre 2. Ahí está. Bueno, van a hacer después, entonces su... Ahí está. Bueno, después, fíjense acá es cuando tiende a infinito. En este caso, si es infinito, acuérdense que tienen que buscar el máximo exponente y dividen por esa expresión algebraica con su máximo exponente cada una de ellas. Bueno, voy a mostrarle esto, cómo se hace. Fíjense aquí yo tengo z menos 1 menos y tengo z cuadrado menos 2 menos 2. Entonces, si yo hago mi expresión así, voy a poner acá. Lo primero que tienen que hacer ustedes es reemplazar, sin necesidad de ver si tiene raíz, si tiene, cuando tiende a cero o lo que sea. Lo primero es reemplazar y ver si les da 0 sobre 0. Y a partir de ahí entonces empiezan a hacer sus cálculos. Ahí me dice 1 más i, así. Y abajo entonces tengo así, paréntesis acá, 1 más i al cuadrado y acá también. Acá tengo 1 más i. Así.
Si esto desarrolla, fíjense lo arriba que tengo. Y se va con I, 1 se va con 1, entonces ya me queda 0. Si desarrollo esto y esto, se me van a anular todito. Y me va a quedar 0 sobre 0. Pueden hacer después ustedes ese cálculo si quieren. Yo ya sé porque ya tengo hecho y resuelto. Ahora, ¿cómo levanto ese? Ese es el problema que va a ocurrir aquí. Y que no voy a tener ni idea si no les muestro. Este z menos 1 menos i no voy a poder simplificar acá así tan fácilmente. Entonces lo que voy a hacer es una división normal como haríamos con esa fórmula cuadrática que vimos la vez pasada. Pero le vamos a afectar a este de abajo. Porque si se fijan, el de arriba ya está simplificado, ya no tengo nada para hacer. Entonces esto es lo que voy a tener que hallar en la fórmula cuadrática. Y entonces, si utilizo mi fórmula cuadrática, que no tengo acá a la vista, lastimosamente, pero podemos hacer ya directamente. Z es igual a, ¿qué me decía la expresión? Me decía menos b. Entonces, en este caso, menos b va a ser menos 2. Menos por menos más, entonces va a ser 2. Más menos, raíz cuadrada. ¿Y de cuánto? Y me decía b cuadrado, o sea, va a ser 2 por 2, 4, menos, y ahí cuánto voy a tener. 2 por a por c, por a por c, sobre 2 por 1. Así. Entonces hacemos esto. A ver qué me da. Ya tengo resuelto, entonces ya directamente copio este. No, abajo quiero. Abajo, 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 abajo. Ahí quiero. Entonces acá voy a tener ¿cuánto? 2 por 2, 4. 4, acá es 4. 4 por A por C. Acá es 4. Entonces 4 por 2, 8. Y acá 2 por 1, 2. Hacemos esto. Y me queda entonces, fíjense, ahí abajo. Ahí. Entonces, ¿cuánto me queda? Me queda menos 4. Y menos 4, ¿cuánto vale? Vale 2i. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Así. Ahí. Y entonces acá voy a tener 2i. 2i. Ahí está. Si saco factor común de aquí, que va a ser 2, entonces, ¿qué voy a tener arriba? Voy a tener así, porque puedo simplificar. Entonces, tengo esto. 2. Y entonces, estoy haciendo todo mal, pues estoy apurado. 2 por 1 más i, más menos i. Sobre 2. Y entonces tengo, es igual a, como resultado final, 1 más menos. 1 más menos i. 1 más menos i. Y este es lo que van a atender chicos y chicas para hacer esta parte. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y después yo tengo que continuar con esto. ¿Por qué? Porque en la primera parte mostramos que es 0. Entonces llevo esto aquí. Pongo ahí. Y esto es lo que estamos trabajando. ¿Qué voy a hacer? Nosotros tenemos esta situación aquí. Voy a sacar ese de ahí porque no vamos a usar. Saco esto de ahí y está esperando su turno. Entonces, ¿qué tengo? Tengo esta situación aquí. Fíjense. Tengo z es igual a, por un lado, 1 más i. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, z es igual a 1 más i. Entonces, ¿qué puedo hacer de esto? ¿Se acuerdan que si me dice z es igual a 1 más i, está ya despejada? Si está despejada, yo puedo hacer esto. Puedo traer todo al primer miembro, o sea, en el primer miembro, z, y sería menos 1 menos i igual a 0. ¿Por qué? Porque yo necesito esta expresión para poder simplificar. Y hacemos lo mismo con el otro, con este z 1 más i. Por eso les decía que no iban a pensar seguramente hacer de esta forma. Si pensaban, espectacular. Entonces acá va a ser menos. ¿Y qué ocurre entonces ahí abajo? Voy a tener entonces
Z, y en este caso va a ser menos 1 más I. Es igual a 0. ¿Ven? Entonces, Z menos 1 menos I igual a 0, y acá va a ser Z menos 1 más I. Y esto es lo que yo voy a llevar porque fíjense que estos dos son los resultados de la expresión que tenemos acá esperando. Ahí. Entonces pongo en un paréntesis así, esto y esto. Y pongo en otro paréntesis el otro resultado, que es esto. Esto casi nunca, yo en verdad nunca me acuerdo haber hecho alguna vez esto. Jamás lo. Ahí está. ¿Y qué simplifico entonces? Fíjense, voy a simplificar esto con esto. Ahí está. Y entonces lo que voy a tener finalmente va a ser así. Voy a poner igual, voy a poner igual. Y escribimos todo este igual. Y entonces arriba voy a tener ¿cuánto? Arriba voy a tener 1 y abajo voy a tener toda esa expresión. Este 1 ya es intachado. Así. Y ahí entonces resolvemos. Es igual a, ponemos este igual completo, hasta ahí, y reemplazamos ya nuestra z. Así. Y esta z entonces va a ser ¿cuánto? Me dice 1 más i. Ahí está. Es igual. ¿Qué tengo? Pongo esto y voy a tener entonces, a ver, 1 se va con 1 y me va a quedar solamente 2i. 2i, así. Y si está elevado al cuadrado, entonces, ¿esto qué significa? Es igual a 1 sobre 4 i al cuadrado. 4 i al cuadrado. ¿Qué significa i al cuadrado? Significa menos 1 para mí. Entonces, ¿qué va a ser al final? Este va a ser menos 1 sobre 4. Ahí está. Y este es mi resultado. Y fíjense, acá está menos un cuarto. ¿Ven que es fácil? Tan fácil como hacer unas tortillitas así con... Bueno, y este les dejo ahí. Ahí creo que tienen uno más para hacer. Este, si no pueden hacer, vamos a hacer de hoy en 8. Les voy a mostrar cómo se hace. Y este pueden también tratar. Pueden hacer por, fíjense, cómo puedo hacer esto. Puedo hacer por método de evaluación o puedo hacer por división polinómica. Entonces, solo que si hacen con división polinómica, tienen que atender porque van a tener siempre, cuando hacen con su división es fácil, pero cuando hacen su multiplicación, entonces tienen que dejar espacio para la parte que es imaginaria también. Bueno, entonces esto se queda por aquí. Ya hay mucho que pueden hacer y van corroborando también resultados. Bueno, Genial, profe. qué gusto. Mira, 6 están. Es récord esta cantidad de Yo gente. hoy después de 3 semanas otra vez me conecté, profesor. Me ha robado COVID. Qué puta. Ya me di Pero cuenta que no aparecías más. no parecía más. Estaba semi muerto acá. Bueno, Yo pero ahora pensé, con todo otra vez. yo pensé que te casaste y te fuiste a algún lado. ¿Qué me iba a casar? Dios me guarde de esa cosa. Ay, ay, ay. Bueno, nos vemos chicos, cuídense mucho y extrañenme. Y espero sus mensajes el viernes, lo mínimo que pueden hacer. Dale, profe. Chao Gracias, chicos, profe. Chao, cuídense. chao. Dolly, voy a ver tu tema ahora he visto tu mensaje. Te voy a ver, te Dale, mando. profe, gracias. Beso, abrazos, chaucito. Chau, chau, Chao. chau, chau.